Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, lo que es el abdomen agudo, un tema demasiado importante debido a que casi todos los días tenemos este tipo de pacientes en emergencia, ¿sí? Debemos verlo desde los dos puntos de vista, ¿sí? Hay abdomen agudo médico, o sea, de resolución médica, y abdomen agudo quirúrgico, que amerita una cirugía, ¿no es cierto? Un tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces en la emergencia, pues el dolor abdominal es uno de los motivos más frecuentes. Este síntoma puede ser la manifestación de muchas entidades de distinta gravedad y tratamiento. Es por ello que es muy importante que nosotros, ¿no es cierto?, como casi médicos ya, que trabajamos en las intrahospitalariamente, pues incluso extrahospitalariamente. Entonces, los distintos cuadros pueden esconderse tras este síntoma, ¿sí? Sepan cuál, y es importante pues llegar a un diagnóstico certero para evitar complicaciones, ¿sí? Entonces, la enfermedad abdominal es un motivo de consulta frecuente, como ya dijimos, tanto en emergencias como en la consulta ambulatoria. La etiología del dolor pues es múltiple y variable. Bajo este síntoma pueden subyacer muchas enfermedades de distinto grado y malignidad. Entonces acá tenemos como una definición que es un término descriptivo amplio que define una situación clínica de emergencia caracterizada por inicio súbito de síntomas abdominales, caracterizado por dolor abdominal, ¿cierto? Náuseas, vómito y cambios en el ritmo de deposiciones. Cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, sí, siempre tenemos que tener primero, como primer síntoma, el dolor abdominal, ¿sí? Cuando ya se trata de otro tipo de patología no quirúrgica, por lo general inicia con fiebre, inicia con dolor, con náuseas o con vómitos o con diarrea, ¿sí? Primero inician otros síntomas y después va apareciendo el dolor después de 2 horas, 3 horas, 6 horas, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacerle una buena anamnesis al paciente para evitar confundirnos. La asistencia apropiada a estos enfermos requiere de una decisión oportuna sobre la necesidad de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Entonces, ahora vamos a ver también el punto de vista quirúrgico. Debemos valorar los antecedentes, datos físicos, datos de laboratorio y estudios de imagen que son muy importantes en este sentido. Entonces aquí tenemos una de las principales clasificaciones. Bueno, abdomen agudo inflamatorio o infeccioso, ¿no es cierto? Como la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, la diverticulitis, abdomen agudo hemorrágico, como el embarazo ectópico, ruptura espontánea del hígado. También hay ruptura espontánea del vaso. eh, Traumatismo abdominal, lo han clasificado acá, ¿sí? Abdomen agudo obstructivo, puede ser por veídas, adherencias, pólvulos, hernias encarceradas, ¿no? Cáncer, que provocan obstrucción, o abdomen agudo isquémico también, ¿sí? Como la isquemia mesentérica aguda, que no consta acá. Entre la anatomía y la fisiología, pues tenemos que la cavidad abdominal y sus vísceras influyen en la patogénesis y en las manifestaciones clínicas de todas las enfermedades abdominales que se puedan encontrar dentro de la cavidad. Las inserciones peritoneales y la inervación sensorial visceral son muy importantes para la valoración de estas. Eh, bueno, la inervación sensorial, ¿no es cierto?, no tiene tantas terminaciones nerviosas, es por eso que los dolores, cuando se están empezando a inflamarse,
Inicialmente el dolor es un poco sordo, es mal localizado, ¿sí? Y no es tan intenso. Pero ya a medida que va pasando, ya se va inflamando todo el órgano hasta que pueda entrar en contacto con el peritoneo parietal, y ahí sí el dolor ya se localiza, ¿sí? Porque va a irritar el dolor, el peritoneo parietal, y podemos identificar dónde se localiza el dolor, ¿sí? Entonces, esto es mucho más fácil ya a ese nivel. Las fibras aferentes que van a inervar el intestino y el peritoneo visceral acompañan a la irrigación que corresponden a las porciones del tracto gastrointestinal. Un poco de embriología, como podemos ver en esta imagen, se provoca en la vida embrionaria una rotación que coloca las vísceras luego en su posición ya normal, ¿cierto? Hay una rotación horaria y también pueden haber defectos a este nivel, ¿cierto? Hasta quedar de esta manera, ¿cierto? El estómago a la izquierda, el hígado a la derecha, el duodeno también que va de izquierda a derecha, la vesícula, tenemos el duodeno y acá tenemos, ¿cierto? El yeyuno, ¿sí? El ángulo de Treitz, que es donde se inicia el yeyuno. El yeyuno tiene esta disposición inicialmente y la otra parte del yeyuno tiene esta disposición. El ilion terminal, y ya viene el colon, ¿cierto? El ciego, colon ascendente, colon transverso, colon izquierdo, sigma recto y el ano. Entonces, la localización, de acuerdo a las semiológicamente, nosotros tenemos en el epigastrio los órganos que pueden estar comprometidos son el estómago, el duodeno, las vías biliares, el páncreas, el páncreas, ¿sí? La vesícula a la derecha, el vaso a la izquierda, ¿cierto? La irrigación proviene del tronco celíaco, a nivel del mesogastrio, yeyuno, ilion, apéndice, colon derecho, arteria mesentérica superior, y el hipogastrio, el colon izquierdo, que está irrigada por la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Entonces, ojo, la arteria mesentérica superior irriga desde el yeyuno, ilion, ¿cierto? El apéndice, el ciego, colon ascendente o derecho, ángulo hepático del colon hasta el tercio medio del colon transverso, ¿sí? La arteria mesentérica inferior, en cambio, va desde la eh, parte izquierda del colon transverso, ángulo esplénico del colon, colon izquierdo o descendente, el sigma hasta el tercio superior del recto, ¿sí? Hasta ahí va la arteria mesentérica inferior con sus respectivas ramas, ¿cierto? Tenemos la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas, 6 a 8 arterias, perdón, sí, sigmoideas, y la arteria rectal superior, ¿sí? En cambio, la arteria mesentérica superior da la ileocólica, de ahí deriva la apendicular, la cólica derecha, para el colon ascendente, y la cólica media. La cólica media hasta el tercio medio del colon transverso. Entonces, de esta manera está la irrigación. Tenemos parte de la inervación y los dermatomas, ¿cierto? Desde C3 a C5 está la musculatura del diafragma y la superficie inferior del peritoneo. El peritoneo parietal, como les decía, es muy sensible, cuya superficie se localizan de manera precisa los estímulos dolorosos. Nervios periféricos median el dolor agudo, brusco y bien localizado. Las fibras eferentes sensoriales que intervienen en el dolor
intraperitoneal, en cambio, son las que están, ¿cierto? Inervadas a las vísceras, a todos los órganos, presentan un dolor vago, mal localizado, de inicio más gradual y prolongado. Nervios simpáticos irrigan, ¿no es cierto?, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático, inhiban todo el tubo digestivo, ¿sí? Como se ve en la imagen. De C3 a C5 tenemos la cápsula hepática, ligamentos hepáticos, porción central del diafragma, cápsula esplénica y el pericardio. De T6 a T9, la periferia del diafragma, vesícula biliar, estómago, páncreas e intestino delgado. De T10 a T11, colon, pelvis y vísceras pélvicas. T11, L1, colon sigmoideo, recto, cápsula renal, uréter y testículo. S2 a S4 están inervados la vejiga y el sigma y el recto. Entonces, hablando de dolor, sí, tenemos que, por ejemplo, el corte, el desgarro y el aplastamiento o la quemadura por lo general no producen dolor dentro de las vísceras abdominales, ¿sí? Pero son muy sensibles al estiramiento, ¿sí? Cuando se estiran las fibras musculares, sobre todo, va a haber mucho dolor, ¿sí? Entonces, el estiramiento, la distensión, se van a provocar mucho dolor. Esta distensión, a su vez, que va a provocar, ¿no es cierto?, disminución de la luz de los vasos, que pueden llegar incluso a la isquemia, ¿sí? Todo dolor isquémico es agudo, lacinante, ¿sí? Por ejemplo, una isquemia mesentérica aguda tiene estas características. Y otra característica para diferenciar es que si usted le pone un analgésico no le va a pasar, ¿sí? Porque debido a que la misma isquemia hace que no llegue el analgésico a efectuar a realizar su acción y por lo tanto el dolor va a continuar. Los tipos de dolor, esto es muy importante. Entonces tenemos el dolor visceral, como ya dijimos, es poco definido, mal localizado, por lo general eh, puede ser periumbilical o en epigastro en la región suprapúbica. Casi nunca se lateraliza, puede acompañarse de sudoración, inquietud, incluso náuseas. Los receptores sensitivos intramurales de los órganos abdominales, ¿cierto?, pueden estar en los órganos huecos, en estructuras serosas o en la cápsula de órganos sólidos. Los estímulos que destruyen las vísceras abdominales, los pinchazos, quemaduras, atravesamiento, cortaduras, el ácido y el álcali. Entonces hay dolor a la contracción, a la tracción, a la compresión, a la torsión, estiramiento y a ciertas sustancias químicas que van a irritar, ¿no es cierto?, este órgano. Entonces el dolor parietal o somático, ¿sí?, es inherente a los trastornos intraabdominales y sigue el trayecto de las fibras cerebroespinales de D6 a L1. Es más intenso y es bien localizado. Proviene de la irritación del peritoneo parietal. Entonces, por lo tanto, se va a localizar, ¿sí? Es un cuadro, ¿no es cierto?, de una diverticulitis, por ejemplo, del colon sigmoideo. Nos va a dar un dolor en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí?, en la fosa ilíaca izquierda. Esto puede provocar por cambios agudos en el pH, por cambios en la temperatura y cambios bruscos de presión, lo que va a causar el dolor. Y el dolor referido, sí que este es un poco más difícil de entenderlo. Hay algunas hipótesis acerca de este dolor, sí, porque se refiere a distancia, ¿no es cierto?, a otro lugar. Puede ser por un compromiso de las ramas nerviosas descendentes de C3 a C4, estimulando la superficie peritoneal del diafragma. Hay ciertos factores asociados como hiperestesia. Esto
puede ser ya de cada paciente, el tono muscular de la pared. Por ejemplo, cuando realizamos una ColeLab, ¿sí? El neumoperitoneo suele irritar el diafragma, ¿sí? Y por lo tanto el paciente puede tener dolor en el hombro derecho, ¿sí? Eso se llama omalgia. Ya, esto, como ya les manifesté ayer, si los estomas que hay a nivel del diafragma provocan una presión negativa y hace que la mayor parte se aspire por ese lado, ¿sí? Por el lado derecho del diafragma. Y por eso es más frecuente la irritación de este lado del diafragma y por lo tanto el dolor referido va a ser ipsilateral del hombro, ¿sí? De los posibles orígenes de dolor referido, entonces tenemos en el hombro derecho por irritación del diafragma derecho, sería eh, por irritación de la vesícula, la cápsula hepática, neumoperitoneo del lado derecho, que ya dijimos. Puede haber un dolor referido a la escápula derecha, igualmente por irritación de la vesícula biliar o el árbol biliar. A su vez, si tenemos estos dolores referidos hacia abajo, a la ingle o a los genitales, puede ser por problemas renales, ureterales o de las arterias aorta o ilíaca. ¿Por qué hay esta conexión? Porque por lo general el, el, la irrigación y el retorno venoso proviene cerca de la arteria, provienen de los vasos renales. Entonces, es por eso que se irradia el dolor a través de estos al canal inguinal o incluso a la región genital. Espalda y línea media en problemas pancreáticos, duodeno, en problemas aórticos, al hombro izquierdo, problemas del diafragma, el vaso, la cola del páncreas, estómago o ángulo esplénico del colon. Y neumoperitoneo del lado izquierdo. Esto se puede dar más en intervenciones a nivel de gástricas, ¿no es cierto? O una funduplicatura de Nissen, un Nissen Lab. Puede darse este tipo de problemas de dolor del hombro del lado izquierdo. Escápula izquierda, problemas en el vaso, cola del páncreas. Entonces, dentro de la fisiología peritoneal tenemos las bacterias en la cavidad abdominal. Cuando haya la presencia de estas va a provocar una irritación, ¿sí? Esta irritación va a provocar edema, el edema una deshidratación. Eh, Recuerden que la inflamación del peritoneo, pues tanto visceral como parietal es muy extenso, por lo tanto puede dar lugar incluso esta deshidratación a una hipotensión. Obviamente va a estar el paciente taquicárdico. Los linfáticos diafragmáticos depuran las bacterias y residuos celulares de la cavidad abdominal, pero si hay en exceso, pues ya no va a avanzar a depurar todo. El líquido no despejado se acumula en los espacios subdiafragmáticos, subhepáticos, paracólicos o pélvicos, ¿sí? Es decir, el subhepático o en el espacio de Morrison, ¿sí? Las correderas parietocólicas izquierda y derecha y el espacio recto vesical en el hombre o espacio de Douglas en la mujer, ¿sí? La superficie del peritoneo se localizan bacterias y productos de inflamación, lo que va a provocar una hipersensibilidad abdominal, rigidez abdominal y dolor de rebote, ¿sí? Pues siempre que haya dolor de rebote son signos de irritación peritoneal. Por ejemplo, en una peritonitis generalizada, el paciente, ¿no es cierto?, va a adoptar una posición antiálgica, ¿sí? Porque cualquier movimiento le va a provocar dolor. Entonces el paciente va a estar inmóvil, ¿sí? Entonces eso es muy diferente, ¿no es cierto?, que un paciente llegue con un dolor tipo cólico. Este paciente, en cambio, va a estar
que se mueve para un lado, para el otro, para tratar de buscar una posición antiálgica y no lo va a ver. Si, por ejemplo, un paciente con cálculos renales, ¿sí? Entonces este va a estar revoloteando, inquieto, se para, se sienta, se acuesta así, va a estar muy móvil, porque el movimiento no le va a causar dolor, sino tratando de buscar una posición antiálgica. En cambio, en una peritonitis generalizada, pues el paciente va a estar, ¿sí?, casi inmóvil, ¿sí? Y adopta una posición en gatillo o posición fetal, ¿sí? Ya, el intestino, si se va a irritar también puede haber, ¿no es cierto?, una parálisis local o generalizada. Esta inflamación va a provocar un hilio, ¿sí? Un hilio funcional, lo que va a complicar más un cuadro de peritonitis. La peritonitis primaria es más común en niños eh, y teniendo como agentes etiológicos los neumococos, los estreptococos, hemolíticos encirróticos, ¿sí? Sería una citis infectada, ¿no es cierto? Por lo general, eh, solamente el tratamiento de la peritonitis primaria es médico, ¿sí? Solamente con antibiótico. Una peritonitis secundaria, donde ya hay presencia de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, bacteroides, ¿sí? O sea, anaerobios, gram positivos y gram negativos, es una peritonitis secundaria. ¿Sí? ¿Por qué secundaria? Porque es secundaria a una inflamación, pues, o perforación de la apéndice, de un divertículo de Meckel, de una vesícula inflamada, ¿sí? O peor aún, por alguna gangrena de un órgano intraabdominal, ¿sí? Entonces, igualmente, en caso de una peritonitis ya secundaria, va a haber estos signos, ¿no es cierto? Hipersensibilidad abdominal, puede haber contractura de la pared abdominal voluntaria o involuntaria y el dolor característico de irritación peritoneal, como es el dolor de rebote. Ese es el signo de MUSI, ¿no es cierto? Ya para la valoración clínica del abdomen aguda, la conducta a seguir debe ser igual que para toda patología, ¿cierto? Una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿sí? Y los exámenes complementarios. Vamos a hablar rápidamente lo que es cronológicamente, ¿no es cierto? La edad en niños y jóvenes es más frecuente en las patologías como apendicitis aguda. En niños, una invaginación intestinal. En niños es frecuente las linfadenitis mesentérica. ¿Sí? En las peritonitis primarias que ya hablamos al principio. En cambio, en los ancianos, en la tercera edad, son frecuentes las afecciones vasculares, como ya les mencioné, una isquemia mesentérica aguda. Un paciente anciano con un dolor lacinante, ¿sí?, muy agudo e intenso, puede ser una isquemia mesentérica aguda, ¿sí? Eso no se olvida. O sea, problemas vasculares. Patologías biliares, como ya dijimos, ¿no es cierto? Mientras aumenta la edad, aumenta la frecuencia de esta patología. Obstrucción del colon por tumores, también recuerden que si avanza la edad, también hay mayor riesgo de padecer algún cáncer. Enfermedades agudas como la diverticulitis aguda, la enfermedad diverticular del colon también va aumentando la frecuencia de acuerdo a la edad. En los antecedentes personales debemos interrogar con eh, extraer la mayor cantidad de datos posibles de enfermedades abdominales conocidas, cirugía abdominal previa, afecciones cardiovasculares, afecciones urológicas o ginecológicas, eh, hábitos, ¿no es cierto?, como alcoholismo, tabaco, drogas, siempre hay que investigar eso. Consideraciones también es muy útil, ¿no es cierto?, en cuanto al sexo, ¿sí?
Si es femenino, pues toda paciente que venga con dolor abdominal de sexo femenino debemos interrogar si sobre una posible embarazo, ¿sí? Eh, Mientras no se demuestre lo contrario, y también a su vez solicitar una beta HCG, ¿sí? Debemos pensar en una ruptura de un quiste folicular o luteínico, un quiste torcido hemorrágico de ovario. También es importante también averiguar los antecedentes menstruales y lo típico también que suelen negar es un embarazo ectópico. En antecedentes familiares, la drepanocytosis, fiebre mediterránea familiar, porfiria aguda, cualquier otro tipo de patologías, cáncer, eh, antecedentes familiares también de la colelitiasis también es importante averiguar porque suele tener tendencia, ¿no es cierto?, también hereditaria. Es muy baja, pero sumado a los factores ambientales puede dar lugar a formación de cálculo. La enfermedad actual, entonces tenemos que hacer una buena anamnesis del dolor, ¿sí? La hora de aparición, intensidad, la duración, el tipo de dolor, ¿sí? La localización específica, la instauración, ¿sí? Cómo fue de inicio brusco, de inicio lento, gradual, y la irradiación del dolor, ¿sí? Hasta dónde se fue, dónde empezó y dónde está ahora, ¿sí? Es muy importante eso. Tenemos un cuadrito donde nos da una idea, ¿no es cierto? Si el dolor es de tipo de aparición brusca, podemos pensar en una perforación de víscera hueca, rotura de un embarazo ectópico, de una isquemia mesentérica, inicio rápido, estrangulación, colecistitis, pancreatitis, colicobiliar o renal. Inicio gradual, más frecuente, apendicitis, diverticulitis, oclusión intestinal mecánica, salpingitis, retención aguda de orina, una gastroenteritis, que sería esto más de origen médico. Las características del dolor en relación con la forma como el paciente expresa su dolor, pues lo tenemos en diferentes tipos, como el cólico. El paciente dice que es como un calambre, ¿no es cierto? Como que una víscera le tuercen, dolor, ardor, urente o quemante, por irritación de la mucosa gástrica, del duodeno o del esófago. Gravitativo, tipo de presión, pesadez por distensión progresiva del órgano, generalmente de órganos sólidos. Penetrante, tipo hincada, que se presenta en una víscera hueca por compromiso de la serosa, por penetración de la mucosa acerosa, llamada la puñalada de Dieulafoy. Entonces también puede haber este tipo de dolor que debemos localizarlo, ¿cierto? Un dolor repentino, agudo, insoportable. Si es a nivel del apéndice sifoides, debemos sospechar un infarto de miocardio. Es en el epigastrio, una úlcera perforada, ligeramente hacia el lado derecho, un cólico biliar. En el mesogastrio debemos sospechar un aneurisma de aorta, un septo disecante o un aneurisma ya roto. Para que si ya se rompe, pues ya está el cadáver. Cólico ureteral es de acuerdo al lado afectado. Ya tenemos otro dolor en epigastrio. Debemos sospechar en pancreatitis aguda, periumbilical, una trombosis mesentérica con intestino estrangulado. Y en la parte baja pélvica, ¿no es cierto? De acuerdo al lado afectado, puede ser un embarazo ectópico. Dolor gradual constante, una colestitis aguda, colangitis aguda, hepatitis aguda, diverticulitis, apendicitis, salpingitis, de acuerdo al lugar donde esté afectado, ¿cierto? En la línea media
puede dar obstrucción del intestino delgado. En el hipogastrio, una enfermedad inflamatoria del intestino. Incluso, como decimos al principio, pues si un órgano está afectado inicialmente, este dolor visceral es más mal localizado y puede localizar cualquiera de estos lugares. Diagnóstico diferencial del abdomen agudo por su localización. Vamos en el cuadrante superior derecho. Todas estas patologías, ¿no es cierto? En el cuadrante superior izquierdo, igual a nivel central, ¿sí? Son las patologías que ya habíamos mencionado en el cuadrante inferior derecho, igual y en el cuadrante inferior izquierdo. Y tenemos una imagen donde nos demuestra las principales patologías y su localización. La relación entre el diagnóstico y el modo de inicio del dolor, ¿no es cierto? Aquí está un resumen de lo que ya se habló anteriormente, si es un inicio súbito, inicio gradual, un dolor intermitente, un dolor constante con exacerbación aguda. Tenemos las causas gastrointestinales e intraperitoneales de dolor abdominal, eh, como de tipo inflamatorio, de tipo mecánico, tipo vascular y diversos. Inflamatorio, pues, peritonitis, ¿no es cierto? Química, puede ser por una úlcera péptica perforada, una colitis aguda perforada también, quistes de ovarios rotos, peritonitis bacteriana, hay que incluir la peritonitis primaria o la peritonitis secundaria. Órganos intestinales huecos, ¿no es cierto? Cualquiera del tubo digestivo. Vísceras sólidas, tenemos el páncreas, hepatitis, absceso hepático, absceso esplénico. El mesenterio, las linfadenitis son frecuentes, hay que tomar en cuenta esto, especialmente en niños. Órganos pélvicos, ¿cierto? En la mujer sobre todo, una enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos tubováricos, endometritis de tipo mecánico, obstrucción de órganos huecos, obstrucción biliar, ¿no es cierto? Del colédoco, de la vesícula, etcétera. Vísceras sólidas, como el vaso, podemos hablar de una esplenomegalia aguda. El mesenterio, órganos pélvicos también. Vasculares, una hemorragia intraperitoneal, un hígado roto, vaso roto, mesenterio, embarazo ectópico, aneurismas rotos. Isquemia, una trombosis mesentérica, infarto hepático, púrpura, infarto esplénico, isquemia de epiplo. Y diversos tenemos como las endometriosis. En cuanto a las causas extraperitoneales, tenemos, estas serían ya causas médicas, ¿no? Pero que hay que saberlas hacer como un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, cardiopulmonares como neumonía, empiema, isquemia del miocardio, una cardiopatía reumática, problemas sanguíneos como leucemia, crisis de células falciformes, neurógenas como tumores de la médula espinal, osteomelitis, el talus dorsal, herpes zóster, ¿sí? Epilepsia, geniturinarias, nefritis, pielitis, abscesos perinefríticos, prostatitis, vesiculitis seminal, vasculares como disección, rotura, expansión de un aneurisma aórtico abdominal, sería en este caso, periarteritis, metabólicas como uremia, acidosis, crisis addisoniana, toxinas como bacterias, picaduras de insecto, venenos. Todos estos pueden provocar, ¿sí?, dolor. Hematomas intramusculares de la pared abdominal, ¿sí? Espontáneos. Tuvimos 2 casos, hemos tenido ya en nuestro hospital de hematoma intramuscular de forma espontánea, así que
provocan dolor abdominal que aparentemente parece que fuera intraabdominal y simulan, ¿sí? Apenas tienen un hematoma en los músculos rectos, ¿sí? Es lo que hemos tenido en nuestro hospital. Voy a contar un caso del herpes zóster, ¿verdad? A la emergencia llegó un paciente con dolor abdominal derecho y era un ingeniero de estos que vinieron a construir las hidroeléctricas, vino desde la China y ha venido con este dolor y en la emergencia me llaman, ¿sí? Entonces tenía unas ampollas en la pared abdominal, pero realmente no hablaba español, pues no se le entendía nada. Entonces inicialmente pensamos en un herpes zóster, ¿sí? Digo, parece ser un herpes zóster porque tenía ampollas en la pared abdominal en la región, en el cuadrante superior derecho. De todas maneras, se le hizo hacer una ecografía y todo eso, y mientras estaba haciendo la ecografía, pues llegó el traductor. Entonces ahí cuenta que él ya tenía esos dolores desde que venía de la China, en el avión ha venido con dolores, y él se ha estado poniendo bolsas de agua caliente y se ha quemado, y por eso tenía las ampollas. Entonces, igualmente ya con el reporte de la ecografía, pues tenía cálculos en la vesícula biliar con una colitis aguda bien pues. Y en la final tocó operarlo, sí, y fue muy bien. Síntomas y signos acompañantes, entonces puede ir acompañado este dolor abdominal, ¿no es cierto?, de náuseas, que pueden llegar o no al vómito, por ejemplo, en la apendicitis aguda, un cólico biliar, un cólico ureteral, de acuerdo a la intensidad, llegan o no al vómito. Ya, aquí, como dicen en las flechas, ¿no es cierto? En la apendicitis aguda, por lo general hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Siempre va a aparecer primero el dolor, ¿sí? Y después del dolor pueden aparecer estos síntomas acompañados. Si es lo contrario, como ya les manifesté, primero aparece diarrea, fiebre, náuseas o vómito, y después viene el dolor, más seguro que sea una causa médica. El vómito también puede presentarse, ¿no es cierto?, en enfermedades obstructivas como en obstrucción intestinal a cualquier nivel. Puede ser de esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion o incluso el colon. ¿Sí? Cuando hay una obstrucción severa en el colon por un tumor, qué sé yo, de colon derecho, se comienza a distender tanto que incluso falla la válvula ileocecal y el paciente puede llegar a tener vómitos al principio, pues mucosos, luego biliares, luego amarillentos, ya que vienen del irion terminal, o a su vez fecaloides, ¿sí? Ya que huelen a heces, entonces se trataría de una obstrucción baja, ¿no es cierto? Una obstrucción del colon. Ya, las alteraciones del hábito intestinal, pues pueden haber diarreas, pueden haber estreñimiento. eh, Estreñimiento puede ser un abdomen agudo inflamatorio por un hilio paralítico. En una radiografía íbamos a ver no haber gas en la ampolla rectal. ¿Sí? En diarreas, por lo general, son gastroenteritis, ¿no es cierto? Aunque una apendicitis aguda complicada ya, con un absceso, puede irritar el colon y puede dar origen a diarreas también. ¿Sí? Entonces, la distensión abdominal, ¿no es cierto? Un abdomen agudo obstructivo es típico ya. Va a haber timpanismo a la percusión, va a estar muy distendido, ¿no es cierto? A la inspección. Y a la auscultación pueden haber desde sonidos tipo borborismos, sonidos de lucha, ¿sí?
que son como sonidos metálicos. No sé si ya escucharon. Bueno, en la emergencia se les escuchar cuando haya un paciente con este tipo de sonidos. Y lo más característico, pues la distensión, ¿sí? Entonces, el abdomen agudo obstructivo, por lo general, el manejo es expectante. Si inicialmente se le coloca una sonda nasogástrica, se lo puede tener hospitalizado 1 o 2 días, por lo general cede, pero si no cede, ya toca operar. Si hay más distensión, hay más dolor, hay más leucocitosis, pues ya toca intervenir. La fiebre, si precede al dolor, o sea, si primero hay fiebre y luego el dolor, ¿no es cierto? Vamos a pensar siempre en una gastroenteritis o en una linfadenitis mesentérica. Incluso en niños son frecuentes las neumonías. Si primero hay dolor, ¿sí? Después de 6, 8 horas ya empieza a haber fiebre, o más de 10 horas, pues debemos pensar en una apendicitis aguda, una colecistitis, una diverticulitis. Entonces, la fiebre siempre aparece tardíamente en el abdomen agudo inflamatorio, mucho más tarde en el abdomen agudo obstructivo y un término medio en la abdomen agudo isquémico. Shock, un paciente que tenga shock, pues ya estamos con un paciente grave, ¿no es cierto? Un paciente séptico, por lo general puede ser shock séptico, si es que no se trata de un abdomen agudo hemorrágico. Si el shock es de aparición rápida, pues con los antecedentes, ¿no es cierto? Puede ser un hemoperitoneo, una pancreatitis necrohemorrágica, infarto mesentérico masivo o infarto de miocardio. Y en aparición tardía, pues ya les dije, puede ser por la sepsis. Los síntomas ginecológicos también hay que tomar en cuenta, como la menorrea o la metrorragia, la rotura de un embarazo extrauterino, como dijimos, un embarazo ectópico. Siempre hay que tomar en cuenta la leucorrea. Sí, preguntarle si mancha o no mancha el interior, hay o no hay secreción. Si hay o no hay dispareunia, también es importante. El dolor a la mitad del ciclo menstrual, debemos pensar en una ovulación dolorosa. Síntomas urológicos también son importantes, como un síndrome miccional, ¿no es cierto? Que tenga relación, algún dolor con la orina o al orinar o al miccional. Eh, si hay sangre, eh, sea hematuria, ¿cierto? Debemos pensar en un cólico ureteral, una apendicitis. eh, las apendicitis agudas, de esas retrosecales o retroperitoneales, pueden hacer contacto con el uréter y provocar incluso dar un falso positivo de una infección de vías urinarias. Eso hay que tomar en cuenta. Puede salirnos 2, 3 cruces incluso en estos pacientes. La anorexia. Entonces, la anorexia sí es típica, ¿no es cierto?, de la apendicitis aguda. Se puede acompañar de ciertos dolores abdominales, de la mayoría de los quirúrgicos. En niños también es típica la anorexia, más dolor periumbilical que luego se localiza en fosa ilíaca derecha, pues podemos pensar en una apendicitis aguda. Síntomas inespecíficos, y pueden haber otros síntomas asociados, como ictericia, hematoquesia, hematemesis, ¿no es cierto?, por lesiones gastroduodenales, mayor Weiss, hematuria y dolor intenso, eliminación de coágulos de sangre o desechos necróticos o isquemia intestinal. En cuanto a la exploración física, el aspecto general del paciente es muy importante, ¿sí? Ver si está álgico, no está álgico, se ve deshidratado, no se ve deshidratado, el estado general, cómo se le ve, los signos vitales, ¿sí? Por favor, ustedes mismos siempre toman los signos vitales
porque eso nos va a ayudar mucho. Febrícula, puede haber en apendicitis aguda iniciales, ¿no es cierto? Diverticulitis igual colestitis aguda, fiebre alta, puede ser típica de neumonías, infecciones de vías urinarias, colangitis sépticas, infecciones ginecológicas. Taquicardia e hipotensión puede haber en una enfermedad complicada, avanzada, ¿no es cierto? O una peritonitis generalizada. Entonces, el aspecto general del enfermo y los signos vitales determinan la urgencia del estudio diagnóstico y el inicio rápido del tratamiento. Entonces, esta es una de las posiciones de un paciente con abdomen agudo. Dijimos, el de peritonitis aguda es en posición en gatillo e inmóvil. Funciones corporales que agravan o alivian el dolor, por ejemplo, la postura, acostado inmóvil, ¿sí? El movimiento como la marcha, piernas flexionadas, flexión hacia la frente, este, nos le ayudan al paciente a no sentir mucho dolor, ¿sí? En cuanto a la función del tubo digestivo, la ingesta de bebidas, líquido caliente o líquido frío, también hay que tomar en cuenta esto. La ingesta de qué tipo de alimento ingirió, ¿no es cierto? Grasosos, alimentos cítricos o ácidos, etcétera. Alimentos picantes, alimentos con proteínas. También tomar en cuenta la presencia o no de eructos, flatulencia, evacuación intestinal, vómitos y otras referencias, no sé, ¿no es cierto?, que tengan con el dolor, sea con la misión o con el ciclo menstrual. La inspección es importante de heridas anteriores, ¿no es cierto?, cicatrices, hernias, masas, defectos de la pared abdominal, aspecto de la pared, ¿sí? Si el abdomen es aspecto escafoides, es plano o distendido. La palpación, valorar la expresión facial del enfermo. La palpación debe ser superficial y profunda, cuidadosa, suave, comenzando por zonas distantes al dolor. ¿Sí? Siempre empezar por donde el paciente menciona no doler, ¿sí? Eso nos va a ayudar a hacer alguna referencia de si el dolor realmente está localizado donde el paciente menciona. Entonces aquí estamos viendo la manera como realiza la palpación, ¿sí? Dentro de la palpación incluye la valoración, ¿no es cierto?, de rebote, ¿sí? Para ver si hay signos de irritación peritoneal. En esta imagen tenemos varios puntos que son importantes también para valorar ciertas patologías como el punto de McBurney, el punto de Lange, el punto de McBurney, ¿sí? Y otros puntos que nos pueden referir a alguna patología, pueden ayudar a diagnosticar alguna patología. La rigidez muscular, voluntaria o involuntaria, es importantísimo también. Por lo general, cuando hay perforación de una víscera hueca, va a haber un abdomen en tabla, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué es un abdomen en tabla? Una contractura involuntaria del abdomen, ¿sí? Esta contractura puede ser circunscrita o generalizada. Dolor de rebote, muy importante. Es el signo de Musi cuando hay un dolor de rebote a nivel de todo el abdomen. Hay que tratar de palpar masas abdominales. Yo tengo una colecistitis, podemos palpar un plastrón vesicular, ilíaca derecha, un plastrón apendicular, ilíaca izquierda, un plastrón por una diverticulitis aguda. Los aneurismas abdominales, estos son
de campeonato, palparlos porque se va a palpar en la línea media, ¿no es cierto? Un pulso clarito a este paciente se va a palpar claramente. Cuando llega un paciente para que lo puedan hacer. La auscultación. ¿Cierto? Legalmente la auscultación se hace luego de la inspección cuando es en el abdomen. La presencia o ausencia de ruidos es muy importante. El silencio total también nos va a reflejar que hay un hilio. Los ruidos intestinales hiperactivos pueden ser causas de una posible diarrea o gastroenteritis. Y los ruidos metálicos nos van a hacer sospechar de una obstrucción mecánica. En cuanto a la percusión, podemos desencadenar el dolor. Se puede palpar, percutir, percutir en el abdomen, ¿sí? Para ver si hay gas, ¿no es cierto? Nos va a dar un sonido eh, timpánico. Y si hay líquido, como en la citis, nos va a dar un sonido de matidez, ¿sí? Así es como se llama. Si hay gas sobre el hígado, puede ser una úlcera perforada. Entonces esto sí nos va a ayudar a sugerir un diagnóstico. Entonces podemos valorar la onda cítica también o la matidez. ¿Sí? ¿A qué nivel está esta matidez? Nos pueden sugerir que hay líquido hasta esa altura. ¿Sí? El tacto rectal, este es un examen muy indicado, ¿sí? Todo paciente con abdomen agudo debería realizarse un tacto rectal, ¿sí? Entonces, el tacto rectal debe realizarse a todos los pacientes sospechosos de abdomen agudo. Un síndrome oclusivo dice la existencia de un fecaloma o de un tumor, se lo puede diagnosticar, ¿no es cierto? Si es que este está en el recto. Un síndrome hemorrágico, eh, va a haber mucho dolor a nivel del espacio rectovesical en el hombre o del fondo de Douglas en la mujer, ¿cierto? En la mujer incluso puede ser un examen bimanual, es decir, tacto vaginal y tacto rectal a la vez, lo que nos va a ayudar a diagnosticar alguna patología ginecológica. O sea, por un embarazo ectópico, una peritonitis pelviana, siempre hay que movilizar el cuello uterino para ver que, sí, para ver que si hay o no hay dolor. Bueno, aquí hay muchos síntomas, signos abdominales, ¿no es cierto?, que podemos valorar, eh, pero los más importantes debemos enfocarnos, ¿no es cierto?, en el síndrome de Bloomberg, en el signo de Cullen, ¿sí?, el signo de Murphy, de Robson. Tenemos muchos más, signo de Frankel, que es el dolor al movilizar el cuello del útero lateralmente, lo que nos puede sugerir una salpingitis. Este síndrome de Chilaiditi también es importante, que es un borramiento de la matidez hepática por interposición del colon, que puede ser común en una pancreatitis aguda. Tenemos otros signos como el de Murphy, que son muy importantes, tenerlos en cuenta. Sí, el signo de Cullen, en pancreatitis aguda. En cuanto a las pruebas de laboratorio, ¿cierto? Debemos hacer los exámenes básicos inicialmente y luego ya de acuerdo a la posible eh, patología que estemos sospechando. Si una biometría hemática, siempre debemos valorar la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de neutrófilos, ¿sí? O de linfocitos y la presencia o no de callados. Entonces, si hay leucocitosis con desviación a la izquierda, en más presencia de callados, siempre nos va a revelar una infección aguda, ¿sí?
Los electrolitos es muy importante en pacientes deshidratados o en pacientes con sospechas de un ilio, de un abdomen agudo obstructivo o con demasiada cantidad de vómitos, diarreas, ¿sí? Asociadas al dolor abdominal. La urea y la creatinina pues son exámenes básicos para valorar la función renal. La glucosa igual. Amilasa lipasa, ¿no es cierto? Cuando sospechamos un paciente que pueda tener pancreatitis. Las bilirrubinas, fosfatas alcalinas, transaminasas. Es muy importante valorar para ver si se trata de un síndrome colestásico o de una posible hepatitis. El examen general de orina, infección de vías urinarias, hematuria, proteinuria, hemoconcentración, eso también nos van a ayudar a revelar alguna otra alteración o algún dolor abdominal de origen renal o de las vías urinarias. Desde embarazo siempre es importante, que ya dijimos, en toda mujer en edad fértil. El electrocardiograma se debe realizar en paciente con dolor abdominal cuando éste tenga el dolor en el epigastrio sobre todo, ¿sí? Para descartar alguna patología isquémica cardíaca. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues vamos a empezar por las pruebas más sencillas, que son la radiografía, ¿sí? Simple de abdomen en dos posiciones. Siempre es importante, ¿sí? Para valorar el patrón gaseoso intestinal, valorar si hay algún tipo de hilio, alguna asa centinela, algún signo de la escalera, signos de obstrucción intestinal, ¿no? Dilatación de las asas, etc. Bueno, entonces la presencia de aire en las vías biliares se denomina aerobilia y nos ayuda a sospechar en una fístula, ¿cierto? Biliodigestiva, ¿sí? Dentro de esta, la más común, ya dijimos que era la colecisto duodenal, ¿sí? Eh, la colestitis enfisematosa por lo general se ve aire en la pared de la vesícula, ¿sí? Esa es la enfisematosa. La angiografía este es un examen muy útil, sobre todo en pacientes cuando sospechamos de una isquemia mesentérica. Si podemos hacer una angiografía o una angiotac, se llama, que debe llevarse a cabo de modo temprano. También se puede usar la angiografía en pacientes con hemorragia gastrointestinal. También ayuda a observar, ¿no es cierto?, pérdidas de 0,5 mililitros por minuto de sangre. Entonces también es importante para realizar ese diagnóstico. La endoscopía. En una esófago gastroduodenoscopía, pues es de gran beneficio, ¿no es cierto? Nos va a ayudar para realizar un diagnóstico adecuado y también nos puede ayudar para realizar el tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un vaso sangrante, se lo puede ligar o se lo puede cauterizar. Se utilizan unas ligas, unas bandas que pueden detener la hemorragia gastrointestinal. En cambio, por abajo, la sigmoidoscopía y la colonoscopía flexible son de valor en el diagnóstico de una colitis isquémica pseudomembranosa, una obstrucción de intestino grueso, y también hay pólipos sangrantes, ¿no es cierto?, donde también se los puede resecar y realizar la hemostasia, un sangrado digestivo bajo sería. La ecosonografía, bueno, la ecografía pues es un método, como ya dijimos, es un método barato, económico, fácil y rápido de realizar, donde nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de la patología causante de abdomen agudo, ¿cierto? Puede ser de origen biliar, puede ser de origen hepático, puede ser de origen ginecológico. Y también nos ayuda a estudiar ciertas masas.
abscesos hepáticos, por ejemplo. También es importante para investigar abscesos, como ya manifestamos anteriormente, o la presencia o no del líquido libre, por ejemplo, en un abdomen agudo traumático. Es lo que se conoce como el FAST, ¿sí? Entonces el FAST valora 4 cavidades, ¿sí? La cavidad pericárdica, entonces una se va al tórax y valora el pericardio, a ver si hay o no hay líquido en el espacio pericárdico. Va a valorar el espacio hepatorrenal, ¿sí? O el espacio de Morrison, las correderas parietocólicas y el espacio de Douglas, ¿sí? Entonces el FAST nos ayuda a determinar la presencia o no de líquido en estas 3 cavidades, en las 4 cavidades. La tomografía es muy utilizada en trauma de abdomen, donde se demuestra con facilidad la rotura de un hígado, vaso, páncreas, presencia de líquido libre en cavidad. Esta fue una pregunta de un examen que ya dieron de la lección, ¿no es cierto? Es muy útil para la confirmación de abscesos, tumores intrahepáticos. Entonces, como podemos ver aquí, esta tomografía es un corte axial. Podemos ver claramente el hígado. Sí, ya les dije, esta es la parte derecha, anterior, posterior y acá está la izquierda, ¿sí? Más adelante estaría la cámara gástrica y parte del colon transverso. Además, la tomografía permite establecer localización precisa y grado de la hemorragia. También nos da una imagen detallada del páncreas e incluso nos ayuda a detectar complicaciones cuando hay una pancreatitis aguda. Ya la paracentesis, ¿cierto? ¿Qué es la paracentesis? Todo lo que sea el sufijo para se refiere al estómago, ¿cierto? La parotomía, una incisión en la pared abdominal. Paracentesis, síntesis, aspiración a través de una herida pequeña, ¿sí? No es un examen de primera línea en el diagnóstico de abdomen agudo, sin embargo, se puede recurrir en casos de duda, ¿sí? Pacientes que estén trastornos neurológicos, ¿no es cierto? Inmunodeprimidos, pacientes comatosos, en los que no se puede realizar un examen físico minucioso, y también si en la emergencia pues no hay la ecografía o no hay tomografía. Entonces ahí podemos realizar una paracentesis, ¿sí? La culdocentesis, ¿sí? Grabaránse este nombre. Culdocentesis es la aspiración a través del fondo de saco de Douglas, ¿sí? Por vía intravaginal. Entonces, es útil en mujeres, ¿no es cierto?, con sospecha de colección de cualquier tipo en este espacio de Douglas, ¿sí? El lavado peritoneal diagnóstico se trata de una técnica muy fiable, fácil de ejecutar y de nula morbilidad. Esto se hace una herida, por lo general a través del ombligo, y si sale inmediatamente sangre, pues se trata de un hemoperitoneum. Si no hay sangre, se puede colocar 1 litro de lactato de Ringer o solución salina y luego aspirar con una sonda, ¿sí? Y enviar al laboratorio para que nos digan si hay restos de comida, puede tratarse de una perforación de víscera hueca, si hay bilis, ¿no es cierto? Puede tratarse de una perforación de la vesícula, si hay cultivo de bacterias, puede ser una apendicitis aguda, etc. Lavado peritoneal diagnóstico dice si hay reflujo inmediato de sangre o líquido intestinal por el catéter o aspiración de 10 cc de sangre no coagulada, pues va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cuando enviamos esta muestra al laboratorio. Si hay hematías más de 100.000 células por ml, se trata de un trauma penetrante y se considera positivo. Entonces, hay leucocitosis más de 5.000, se trata de una posible infección. Si hay amilasa, puede ser una pancreatitis. Negativo si hay menos de estos valores.
Indicaciones: pacientes seniles con sensorio alterado, examen abdominal equívoco, pacientes neurológicos, esquizofrénicos, pacientes con alto riesgo quirúrgico por problemas médicos como insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, insuficiencia renal, etc. Pacientes de unidades de cuidados intensivos, bajo relajación muscular, sedación o sospecha de sepsis, pacientes tratados con altas dosis de analgésicos, corticoides, neurolépticos que dificultan la valoración abdominal y posoperados con dolor abdominal e hipotensión brusca. Entonces, todos estos tipos de pacientes se estaría indicado realizar el lavado peritoneal diagnóstico. Está contraindicado cuando ya tenemos un diagnóstico claro de abdomen agudo y el paciente va a ir a quirófano, cuando hay distensión excesiva y cicatrices quirúrgicas múltiples, ahí no se debería realizar, ¿no es cierto?, el lavado peritoneal diagnóstico porque se hace una incisión a través del ombligo y pueden estar pegadas ahí las asas, por lo tanto podemos complicar al paciente. Y diagnóstico diferencial entre apendicitis aguda y enfermedad pélvica inflamatoria, pues no está indicado realizar un lavado peritoneal para esta patología, ¿sí? Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? El abdomen se dice que es una caja de Pandora, ¿no es cierto? Porque nos tiene muchas sorpresas, ¿sí? A veces tiene su dolor abdominal mal localizado y nos tiene a veces con mucha dificultad en el diagnóstico. El eco sale bien, la biometría sale bien y el paciente continúa con dolor, si se nos vuelve un poco complicado. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, más vale una cicatriz de más que un paciente menos, ¿sí? A veces por no intervenirlo quirúrgicamente o no realizar, ahora tenemos la facilidad de realizar una laparoscopía diagnóstica, que es menos traumática, pero salvarle la vida al paciente. Gracias por su atención.